Hello, nuevamente miércoles para hablar de todos los temas de salud que seguimos aprendiendo e incorporando en nuestra vida diaria. Qué importante es el tema preventivo. Recuerden, siempre tenemos que recalcar, es mejor prevenir que lamentar. Y para ello, justamente el lunes, el 29 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Corazón. Esto es muy importante porque nuestro corazón es un órgano que trabaja arduamente. Puede latir de 60 a 100 veces por día. A lo largo de nuestra vida, más de 300.000 latidos, o sea, millones de latidos, imagínense, para que esta cantidad de ejercicio, por así decirlo, de trabajo arduo y constante, no pare y obviamente no nos afecte, ¿no? Importante recordarles que el problema del corazón se puede deber a muchas complicaciones con las válvulas, ¿no? Que alimentan al corazón, por así decirlo, y que es importante detectarlas a tiempo para poder solucionarlas. Así que si es que tú tienes algún problema de una disnea o el problema respiratorio, el cansancio al caminar, te agitas fácilmente, hay problemas de presión constante, sabes que tienes una mala dieta y hay una presión alterada, es importante hacerse ver, ¿no? Los problemas reumatológicos, las infecciones como una endocarditis, también son importantísimas acudir, o si ya has tenido un infarto, ¿no? Es importante que los efectos secundarios a ello también estén bien controlados, así como cuando el corazón trabaja tanto, hay un crecimiento también del corazón, por así decirlo, y esto también es un problema de salud que debe detectar, curarse y tratarse a tiempo en realidad, para que evitemos que se complique aún más la situación y tengamos, ¿no?, todos esos fallos cardíacos que ya conocemos, ¿no? Por ello, el Hospital 2 de Mayo, en el área de cirugía cardiovascular, han hecho más de 288 procedimientos el año pasado sobre este tema de las operaciones cardíacas. Así que es importantísimo no dejar de acudir a la consulta. Si ya tienes alguno de estos problemas, ya sabes que tienes propensión porque de repente eres hijo de un hipertenso, hay más posibilidades de que sufras problemas cardíacos, acude a tu consulta. Si tienes obesidad, acude a tu consulta. Si es que tienes esos hábitos nocivos como fumar, tomar o lamentablemente otros tipos de drogas, tienes que acudir justamente al médico porque dañan nuestra salud. No solamente se presenta el tema del cáncer, de que tú fumas, ¿no?, en el dedo, en la lengua, en todo el tema respiratorio, sino que va dañando también todas las estructuras de tu cuerpo. Así que no dejes de acudir a una consulta en cardiología y en general en medicina para que te puedan ayudar y evitemos complicar nuestra situación de salud. Con algo tan sencillo como una consulta médica al año no hace daño. Así que tenlo en cuenta. Pasamos al tema central del día de hoy, que vamos a hablar sobre los procedimientos en ginecología, ¿no? Hemos hablado mucho de los temas, de los nombres de estos procedimientos, pero nos han llegado las preguntas qué significa exactamente o cómo son, cómo se hacen, cuánto demoran, así que vamos a responder una serie de preguntas al respecto para que tú puedas conocer un poquito más y aprender y estar tranquila cuando vayas a hacer tu chequeo preventivo, tu consulta en ginecobstetricia o en planificación familiar. Así que no te pierdas la entrevista central con las preguntas que tú nos has enviado. Cuídate mucho por tu salud. Cada vez son más personas confiando en Policlínico Santa Clara. Gracias por contar con nuestra atención, ya sea de manera presencial o a distancia. Estamos de aniversario y queremos saludar a todos los que nos han acompañado durante estos 14 años. Continuaremos siempre comprometidos con todos ellos, brindando un servicio de calidad y una esmerada atención por muchos años más. ¡Feliz aniversario, Policlínico Santa Clara! Volvimos, qué interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy sobre los procedimientos ginecológicos. En ginecobstetricia hay muchos procedimientos que se hacen en consulta, también en ecografía y ya en sala de operaciones también. Por ello vamos a hablar de aquellos términos que frecuentemente conversamos en los programas, pero que justamente las pacientes y las espectadoras han escrito que no entienden algunas cosas o no las tienen claras. Para ello justamente es importante
que nos comuniquemos, ustedes sigan escribiéndonos y sigan hablando de algunas dudas que tienen. Vamos a empezar con la lista de preguntas que tenemos el día de hoy. Nos preguntan sobre qué es un Papá Nicolau. Hemos hablado en muchas oportunidades al respecto, ahora que tenemos a muchos hermanos venezolanos que también van a la consulta, las damas, hablan de citología. Es exactamente lo mismo, una forma diferente, por así decirlo, de hablar al respecto en otros países, pero es la misma prueba, ¿no? Consiste en hacer la toma de una muestra de las células que salen del cuello uterino, ¿no? El cuellito uterino con un citocepillo que suele ser verdecito, con unas cerditas que hacen la toma justamente de toda la zona interna y interna levemente y externa del cuello uterino para descartar cualquier patología o un cáncer de cuello uterino, ¿no? Que lamentablemente es bastante frecuente en Perú y en Sudamérica. Por ello es importante que ustedes tengan en cuenta si tienen descensos de repetición, un pequeño sangrado o están viendo que lamentablemente hay un dolor persistente que no las deja, va y viene. Es momento de acudir a hacerse un Papá Nicolau, ¿no? Para descartar la posibilidad de este tipo de cáncer que es muy agresivo. Como hemos dicho en varias oportunidades, el cáncer no duele al principio, pasa días, meses e incluso años que no sentimos nada, o de repente una pequeña molestia, un inconcito, un dolorcito, pero pasa. Y lamentablemente, como suele pasar, la automedicación es el pan de cada día. En medicina lo dejamos pasar, tenemos malos hábitos alimenticios, tenemos hábitos nocivos para nuestra salud, como fumar, tomar o comer embutidos y una serie de productos ultraprocesados que van deteriorando nuestra salud, y si a ello le aunamos una mala dieta, una mala inmunidad, podemos lamentablemente, junto con el tema de las enfermedades de transmisión sexual, contaminarnos y tener un tema de un cáncer de cuello uterino. Así que, por favor, es importante hacerse su chequeo preventivo una vez al año. Y si ya tienen un diagnóstico positivo de un Papá Nicolau, el médico o la obstetra les recomendará que vengan a un control, ya no en un año, sino en 6 meses, obviamente previos exámenes adicionales que solemos pedir. A tenerle en cuenta. La segunda pregunta, aunque ya le dije, es ¿qué detectamos en el Papá Nicolau? Justamente, ¿no? Esta toma de citología que se manda al laboratorio, a patología en realidad, para que vean, hagan un croquis, ¿no? Que tomamos esa muestrita con el citocepillo en toda la parte externa del cuello uterino, lo colocamos en una lámina portaobjeto y la fijamos, ¿no? Con un líquido especial para que esta no se vaya a dañar la muestra y vaya incólume al laboratorio, ¿no? Para que el patólogo la revise, la lea y descarte que haya células anormales, patológicas o de alguna otra índole que es importante conocer, ¿no? Por ello, el Papá Nicolau nos ayuda justamente con este tipo de patologías. Hay que hacerse su chequeo preventivo y, como les decía en la pregunta anterior, si ya hay un diagnóstico de un cáncer inicial, un NIC1 que le decimos, ¿no? Una neoplasia intracelular, grado 1, grado 2, entonces hay que ir al especialista para que nos ayude. Si es que está iniciando, hay muchas más posibilidades de que se solucione el problema, ¿no? A veces solamente de resultados sale que hay una inflamación o que hay una infección, pero no hay ninguna célula amorfa, anormal, cancerígena que nos pueda preocupar. Pero para ello tenemos que ir todos los años, sí o sí, como les decía en los programas anteriores, una vez al año, de repente en nuestro mes de cumpleaños. Yo cumpleaños los marzos de cada año, entonces todos los marzos estoy tratando de irme a hacer mi chequeo preventivo. Y es más, la Constitución, en realidad las leyes que da justamente el gobierno, nos da un día para el descarte de este tipo de cánceres. Así que puedes pedir permiso para hacerte tu chequeo sin descuento alguno para descartar este tipo de patologías. La tercera pregunta, ¿cuáles son los requisitos para realizarse un Papá Nicolau? Sí, eso también es algo muy importante. Hay unas pequeñas reglas, ¿no? Primero, que no debemos tener relaciones, idealmente de 3 a 5 días antes, ¿no? Todas estas indicaciones, no estar utilizando un líquido de higiene íntima, no estar utilizando óvulos
o no estar con el periodo o sangrando por alguna otra causa, porque obviamente si tenemos el cuellito uterino con cualquier residuo del líquido seminal o de un óvulo o de una crema o del sangrado, no vamos a poder tomar una buena muestra. O incluso si tenemos una infección vaginal en curso que lamentablemente nos da una secreción de color que haya, lamentablemente cuando tomemos la muestrita lo único que vamos a hallar es la infección, que nos va así decir qué tipo de germen es, pero el Papa Nicolau no es un cultivo de secreción, sino es pues justamente para descartar la malformación de las células, ¿no? Descartar un cáncer de cuello uterino. Y obviamente el patólogo nos va a pedir nuevamente, si es que la muestra que les vamos a dar está alterada, que volvamos a repetir la prueba. Entonces es muy importante no estar con este tipo de temas anteriores previamente para poder obtener un resultado de calidad adecuado y que no nos pida repetir la muestra. Así que a tenerla en cuenta, si es que tienen esto ya están terminando con su periodo, esperen que termine una semanita y de ahí pueden ya pasar a hacerse su Papa Nicolau y tener una excelente muestra. No duele, porque la pregunta que siempre ¿me va a doler? Negativo, no duele. Molesta un poquito, sí, pero en esa zona no tenemos una inervación. Así que una inervación que nos haga sentir ese dolor como en otras zonas, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, es una molestia que es rapidísima porque hay espéculos de varios tamaños, ¿no? Unos pequeños que se les dice virginales, unos medianos y los normales, incluso para aquellas pacientes que son multigestas, que tienen muchos hijitos y tienen ya una vagina un poquito más extendida, también se utilizan unos espéculos más grandecitos porque las paredes, dado la salida de los bebés por el canal del parto, suelen vencerse y necesitamos justamente poder visualizar con el espéculo toda la zona de la vagina para poder ver bien el cuellito uterino, ¿no? Fijarlo adecuadamente y tomar la muestrita, que es súper rápido y no duele, como le digo, molesta. Así que no dejes de hacer tu chequeo preventivo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es una prueba de secreción vaginal? Sí, también lo hemos comentado en el programa anterior, justamente para descartar una infección vaginal, ¿no? Lo que les decía hace un momento, vamos a hacer la toma con el espéculo, ¿no? En la zona del canal vaginal y vamos a querer tomar esa muestrita, pero a veces hay mucho descenso, ¿no? El descensito nos importa saber de qué tipo es, ¿no? Entonces para ello hacemos un frotis, no ya de las células específicamente, sino del líquido que está contenido en la vagina, que puede ser blanquecino, amarillento, ya a veces cambia de color a medio verdoso, ya tiene muchas veces un olor que puede ser desagradable, a queso, a pescado, ya porque hay una infección vaginal de por medio, y justamente con este cultivo de secreción vaginal vamos a poder hacer la lectura de qué tipo de bichitos está ocasionando estos dolores, esta inflamación, estas molestias, y poder darle un tratamiento adecuado. A veces, como les decía en el programa anterior, para una sola persona, la paciente, o también para su pareja, dependiendo del caso, porque normalmente las infecciones son mixtas, es decir, se combinan. A veces hay un honguito, otras veces una bacteria, otra vez es un virus. Entonces tenemos que ver qué tipo de tratamiento corresponde para cada paciente. No nos va a funcionar a todas el mismo tratamiento, así que es importante tenerlo en cuenta. La siguiente pregunta es: ¿en cuánto tiempo me entregan la prueba de secreción vaginal? Sí, esta prueba normalmente demora 5 días útiles, ¿no? Que es el tiempo que dejan justamente como una especie de antibiograma para que lean en estos resultados cuál es la bacteria, el bichito, el honguito que ha crecido en la zona, lo estudien adecuadamente y podamos saber cuál es el problema, ¿no? Es un cultivo diferente al de un urocultivo que es para una orina, pero es algo así para que ustedes se den una idea, ¿no? Esto es muy importante. El Papa Nicolau también demora más o menos de 3 a 5 a 10 días en algunos casos, porque normalmente hay todo un proceso, ¿no?, de envío hacia el laboratorio y pasa un poquito de tiempo, pero es importante hacerlo, ¿no? En el caso del cultivo de secreción demora más porque, como dice el nombre, cultivamos el bichito para saber a qué va a ser sensible y detectar cuál es específicamente el caso que está ocasionando esta infección. La siguiente pregunta que tenemos es
¿Qué se detecta en la prueba de secreción vaginal? Estamos repitiendo un poquito, pero es la pregunta que nos hacen. Es justamente esto, ¿no? Una infección vaginal, una inflamación vaginal, ¿no? O vemos si es que lamentablemente la secreción que tenemos es parte de nuestro ciclo ovulatorio, que también se da, ¿no? A veces las pacientes dicen, no, yo siempre tengo un descenso, pero tu descenso mancha tu ropa interior, es blanquecino, te pica, te arde, tiene un olor, ¿no? Si es que no cumple estas características, podría ser que simplemente sea parte de tu lubricación natural, de tu ciclo de ovulatorio, ¿no? Que es totalmente normal, pero este es clarito como la clara de huevo, ¿no? E incluso hay una pequeña enlocación que se va haciendo más amplia, ¿no? Agarramos un poquito del moco cervical y lo estiramos y eso nos da una indicación de que hay un tema de fertilidad mayor, una filancia mayor, y una filancia mayor nos da como un aviso para que si tú estás pensando en tener hijitos puedas tener relaciones, y si es que no los quieres tener tengas protección o evites esos días por si las dudas. Así que es importante que tengamos en cuenta que las secreciones que tengamos pueden ser normales y anormales. Cuando nos molesta, nos pica, nos arde, hay que ir al obstetra o al médico para que nos ayude con este tema. La otra pregunta, ¿cuáles son los requisitos para realizar una prueba de secreción vaginal? Casi parecidos al Papa Nicolau en realidad. Tratamos siempre de estar sin un periodo menstrual, ¿no? Que no haya sangre, que nos hayamos automedicado con un óvulo o un producto de protección familiar como un espermicida, que no haya este tipo de productos en la zona vaginal para que no se confunda, ¿no? Justamente la toma de muestras no salga alterada de por sí porque no es óptima la condición de prueba, ¿no? Entonces eso es muy muy importante para que ustedes lo puedan considerar al momento de tomarse el Papa Nicolau y el cultivo de secreción, que son pruebas básicas para nuestra protección ginecológica. Y la última pregunta que tenemos aquí, ¿es igual una colposcopía que un cultivo de secreción? No, obviamente, ¿no? Definitivamente son cosas diferentes, ¿no? El cultivo de secreción es para ver el líquido que tenemos y saber cuál es el que se detalla, y la colposcopía es un examen que en muchos casos va a necesitar, que no todos los pacientes deben utilizar una colposcopía, ¿no? Porque dicen, ya me hice mi Papa Nicolau, mi cultivo de secreción y mi colposcopía, porque tenía que hacerlo todos los años. No, la colposcopía solamente se hace cuando hay una alteración, en realidad, del Papa Nicolau, o hay una posibilidad de que este Papa Nicolau ya sea muy notorio al momento de hacer la muestra de Papa Nicolau de que hay algún problema. Entonces sí o sí la especialista va a pedir una prueba adicional, que es la colposcopía, ¿no? Ahí vamos a ver una imagen con una pequeña camarita que nos va a ver cómo está el cuellito, ¿no? Y si es que hay zonas muy dañadas o con malformaciones totalmente evidentes, se saca una pequeña muestrita que es indolora también, que es una biopsia, y eso se manda a patología para profundizar un poquito más el examen de Papa Nicolau alterado, ¿no? Es después de, no es que a la par todo se hace, no. Es necesario, por eso, acudir a una consulta en ginecología u obstetricia para que el especialista nos brinde las reglas de caso que debemos seguir. No todos los pacientes van a pasar por todos estos procedimientos, dependiendo de la necesidad de cada caso es que se manda. Así que hay que tenerla en cuenta. Estas son las preguntas del primer bloque. Nos vamos a tener que tener otro programa para poder hablar al respecto. Síganos escribiendo y coméntanos qué te ha pasado o cómo te has sentido en estas ocasiones que tú has tenido que pasar por este tipo de pruebas, porque has tenido alguna molestia o de repente te estás preparando para ser mamá y también quieres hacerte tus pruebas. Así que no dudes en escribirnos para poderte ayudar y conversar un poquito más al respecto. Cuídate mucho, por tu salud. Si tienes problemas con el hígado porque tomas o consumes mucha medicación, utiliza el magnesio de Stramag. Adicionalmente, si sufres de dolores constantes de cabeza, tienes la glucosa elevada, eres hipertenso, el colesterol que tienes en sangre ya te anda mareando, utiliza Stramag. Tiene zinc y magnesio, además de selenio. Estos dos últimos son antitumorales.
Si es que hay problemas en la familia de cáncer, el Extra Max te va a ayudar notablemente, así como el complejo B, todas las vitaminas para que evites la ansiedad, la tristeza y puedas disfrutar tu día a día y avances. 2 meses y medio de tratamiento en una cucharadita dosificadora de 10 gramos para vertirla en un líquido tibio o cualquiera de tu preferencia, disolverlo bien y consumirlo y obtener los beneficios de Extra Mag. Cuídate por tu salud. Volvimos y interesante realmente este tema de los procedimientos, ¿no? Hay muchos más procedimientos, como decíamos, pero tenemos que avanzar con los temas del programa y necesitamos que ustedes nos sigan preguntando al respecto para poder contestarles adecuadamente. Para terminar el programa vamos a hablar en referencia al día lunes, que fue el 29 de mayo, el Día Mundial del Corazón, la dieta. Es muy importante el tema nutricional para tener un corazón sano. Y qué mejor que hacer una dieta rica en verduras, tener un buen peso, evitar la obesidad, evitar los hábitos nocivos, hacer ejercicio, evitar el estrés al máximo o aprender a controlarlo y dormir. Esto es muy importante para nuestra salud, no solamente de nuestro corazón, como decíamos, sino también para todo nuestro organismo, pero obviamente las enfermedades cardíacas ahora están tomando más preponderancia por el tema de estos problemas de mala comida, de estrés constante y de malos hábitos alimenticios y de otra índole. Así que es importante evitarlos, ¿no? Para que tú puedas aprovechar, puedes llamar y conocer un poquito más en la línea de 113, la opción 3, que te van a ayudar con algunas pautas, o acudir a tu nutricionista en el policlínico más cercano. En el Policlínico Santa Clara te puede ayudar para que tengas una dieta personalizada y no solamente es un tema de estética, de verte bien, delgado, ¿no? O de repente si tú tienes problemas para subir de peso, para mantener tu peso o mejorarlo, sino es un tema de salud netamente, ¿no? Un estilo de vida saludable se basa en no solamente el tema de la alimentación, sino en todo lo mencionado anteriormente. Así que anímate a acudir a tu consulta y si es que ya tienes los conocimientos, ya llamaste o ya fuiste a tu consulta, seguir las indicaciones del nutricionista es ideal. Para la preparación de los alimentos debemos preferir las opciones a vapor, salteadas, al horno y evitar las frituras, ¿no? Un gustito de vez en cuando, una vez al mes está bien, una friturita, una salchipapa, de repente con carnecita y sus patitas fritas es una mejor opción que con el embutido. Y así, ¿no? Tratar de variar algunas cositas que sabemos que nos hacen mal, pero que en la mayoría de los casos podemos darnos un gustito una vez al mes, pero no hacerlo una dieta constante, menos diaria, porque eso sí nos va a afectar la salud, ¿no? Te vamos a dar unas recomendaciones de los alimentos que debemos comer sí o sí, y aquí quería leernos para no dudar o evitar alguno de ellos que sí te puedan servir. En el caso de las verduras tenemos a las espinacas, el brócoli, ese arbolito, la zanahoria, el pimentón que tiene bastante vitamina C y el zapallo. Dentro de lo que son las frutas, las recomendables para nuestro corazón es la manzana, el arándano, la naranja, la granadilla, la piña y la uva, ¿no? Que son frutas que tienen bastante concentración de agua, por así decirlo, para que te puedan ayudar. En el caso de los pescados grasos, lo recomendable es la choveta, el bonito, el jurel y la caballa, para que lo tengas en cuenta cuando vayas al mercado a adquirir uno de estos productos marinos. En el caso de las carnes, deben ser magras, como el pollo, el pavo, y evitemos el tema de comer la piel, que a veces tiene donde está todo la sazón, ¿no? Pero realmente no es adecuado porque tiene mucha grasita y eso nos va a afectar nuestro corazón y en general nuestro peso y nuestra salud. En el caso de los frutos secos, es importante consumir muchas nueces, pecanas y almendras. Estos frutos secos son muy buenos para nuestro corazón y en general para todo nuestro cuerpo. Las semillas como la chía, la linaza y el ajonjolí normal o el ajonjolí negro son una muy buena fuente de ácidos grasos naturales e inclusive podemos utilizarlos el aceite de oliva o el aceite de ajonjolí también, o la mantequilla de ajonjolí también hay, que es mucho más natural que la que venden en las diferentes marcas. Recuerden que la mantequilla solamente debe tener, al igual que el yogur griego, pocos ingredientes. Si ya tiene una serie de acidificantes, estabilizadores, saborizantes, ya no es la mantequilla que te hace bien, sino que te complica la salud. Simplemente agua,
leche, un poquito y sal. Es lo único que debería tener una mantequilla lo más natural posible, a tenerla en cuenta. En el caso de los cereales integrales y menestras, como la quinoa, la kiwicha, el tarwi, las lentejas y los garbanzos, para que los puedas consumir, son una excelente alternativa para complementar nuestras proteínas, ¿no? Como las carnes magras que acabamos de mencionar. En el caso de los aceites vegetales, recalcarle el tema del aceite de oliva y el aceite de ajonjolí, que es una muy buena alternativa. Invierte un poquito más en tu salud, haz no solamente las ensaladas con este aceite de oliva, sino también puedes llegar a hacer las frituras, que debemos bajar en su mayoría, pero podemos hacer los aderezos con este tipo de aceite. Así que tenlo en cuenta. Y finalmente, algunos productos lácteos, porque a algunas personas les gustan, pero que sean descremados, ¿no? O con bajo contenido graso, como la leche, el queso, el de cabra, que es una excelente alternativa, y el yogur, que hemos mencionado que el griego es el ideal porque los demás yogures tienen demasiado azúcar, tienen muchos componentes químicos que no nos ayudan en lo absoluto. En cambio, con el yogur griego sí tiene realmente valor nutricional para nosotros y tiene lactobacilos que nos van a ayudar a nivel de todos nuestros organismos para nuestra protección. Así que anímate a manejarlo. Evitemos los embutidos, los hábitos nocivos que ya sabemos, los ultraprocesados, todo lo que viene empaquetado. Justamente hoy día hablaba con una de las pacientes que quiere su galletita dietética o su pan árabe, pero que viene embolsado. Una vez que ya entra en una bolsita, este producto es ultraprocesado, ya no nos sirve como tal. El pan integral lamentablemente no es el adecuado. El pan de masa madre sí es ideal, pero es un poco más difícil de conseguirlo en todas las panaderías. Dicen, no, yo siempre compro en la panadería de mi casa mi pan integral, le echan un poquito de aceite y ya. No, eso no es lo ideal, no es por ningún lado un pan integral. Este es cualquier otra cosa, es el pan normal, solamente que le ponen un poquito más de colorcito para que digan que es pan integral, pero no lo es. Así que evitémoslo para no dañar nuestra salud. Recalquemos el tema de los embutidos, negativo, por favor, un gustito una vez al año, bueno, puede ser, pero no es una dieta diaria, menos la jamonada, los embutidos, estos productos, tocino al cielo, creo que le dicen. O sea, todos estos productos son residuos o son productos que lamentablemente nos hacen daño y pueden hasta, como se dice en el argot criollo, taponear tus arterias. Así que evítate estos riesgos para que tu corazón no sufra. Aliméntalo con verduras, menestras, bastante comida saludable y buenos hábitos para que siga trabajando adecuadamente, arduamente y nos dure por muchos años y estar sanitos todos. Así que terminamos el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Tenemos un equipo maravilloso aquí que nos apoya y queremos seguir escuchando tus preguntas y tus dudas. No te olvides suscribirte a la campanita, por favor, es muy muy importante para que te lleguen todas las notificaciones, y síguenos en las redes sociales, que estamos muy atentos a tus comentarios en interno y en las publicaciones que hacemos. Cuídense mucho, a seguir cultivando y a seguir manejando el hábito de la jardinería para que estés relajadito, feliz y contento. Cuídate mucho por tu salud. En Claramente Natural encontrarás productos orgánicos y naturales de calidad como mantequilla Cucalas, esponja vegetal Lufa, tofu, cochayuyo, frutos secos, carne de soya, chocolate de cacao, queso de cabra, panela, cusuro. ¿Qué esperas? Pide ya.